Solo en su revista informativa, La Voz de Rumiñahui. La Voz de Rumiñahui. Mayra Clavijo Moreno. Ocho con 22 en este espacio. Saludamos cordialmente al arquitecto Silverio Durán, el expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Muy buenos días, Silverio, qué gusto saludarle desde Ecos de Rumiñahui y preguntarle cómo recibieron ustedes en el sector de la construcción la pregunta de la consulta popular que anunció el presidente Lenín Moreno, que tiene relación con la eliminación de la conocida ley de plusvalía. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes, con todo el público, sobre todo de nuestro sector del Cantón Rumiñahui. Sí, la verdad es que nosotros estamos plenamente complacidos de que el presidente Moreno ya haya escuchado sinceramente lo que nosotros por mucho tiempo hemos estado reclamando. El apoyo al sector de la construcción y lógicamente uno de los apoyos es encontrar una salida, o fue en su determinado tiempo encontrar una salida para que esta ley que fue creada únicamente con fines políticos y no técnicos, que sea retirada o sea derogada. En principio se hablaba simplemente de hacer reformas, pero la verdad es que esta ley debe ser eliminada. Hoy que ya hemos conseguido que se le incluya dentro de las preguntas para la consulta popular, estamos completamente satisfechos y vamos a hacerle entender realmente a todo el pueblo ecuatoriano de que esta ley no es que afecta solamente a una parte, como ellos al momento de crearla lo dijeron, que solamente era para los del sector de la construcción en sí, o sea, para las personas que nos dedicamos a la construcción, solamente a los profesionales, a las empresas, pero la verdad es diferente. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la vigencia de esta ley? Bueno, es una ley que en realidad, empezando desde su concepto o desde su nombre, realmente no es lo que se pretende o se quiso hacer con esta ley, que para evitar la especulación del suelo, y eso no es la verdad. Todos sabemos que hay otras leyes por las cuales se puede evitar la especulación del suelo. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos explicado realmente con mucho detalle y no es ese el fin, pues, porque habiéndola en la COTAD, en la Lotus G, todo el mecanismo que evita la especulación del suelo, ¿para qué crear otra ley que le estaba afectando no solamente al constructor, sino también a la persona que quería adquirir una vivienda y después poderla vender para conseguir algo quizá un poco más grande, quizá en otro sector, etcétera, etcétera? Todo eso habíamos argumentado y le habíamos indicado al señor presidente Lenín Moreno para que él realmente tome ya cartas en el asunto, porque si esta ley estaba afectando a todo mundo, usted verá cómo ha ido disminuyendo realmente en la compra y lógicamente por tanto la oferta, la venta de bienes inmuebles, justamente a raíz de que esta ley en principio se la promulgó o quiso darle trámite en la asamblea, que eso fue, si no
recuerdo mal, en mayo del 2015. Entonces, todas las consecuencias que ha traído esta ley es una afectación mayor al sector de la construcción, con la pérdida de empleo, que eso es lo que se debe considerar realmente. Con la contracción del sector de la construcción, ¿que se afectó más con la vigencia de esta ley? Justamente, porque nosotros tenemos datos, y eso lo publica el INE, que a partir del tercer trimestre del 2014 hasta marzo de este año se habían perdido alrededor de 80,000 empleos directos en la construcción. Y eso es una afectación. ¿Por qué? Porque el 80% del personal que se utiliza en la construcción son obreros. Apenas un 20% están los profesionales. Entonces, ahí nada más hay que entenderla así de simple. Hay que entenderla como es. Nosotros no estamos achacando, y nunca lo hemos hecho tampoco, en decir que solamente la ley de plusvalía es lo que ha permitido que se siga contrayendo el sector de la construcción. También hay otros factores, entre ellos la poca o casi nula inversión en obra pública. La crisis global, la crisis regional, sí son factores, pero realmente lo que le dio el puntillazo final fue la emisión de esta ley. A la vez, ¿qué efectos positivos causará la eliminación de la ley de plusvalía? Bueno, esta ley, si es derogada, nosotros estamos seguros de que va a volver la inversión. Estamos seguros de que el sector se va a reactivar, que va a haber más oportunidad de empleo. Va a regresar inclusive capitales que están en el exterior, capitales de ecuatorianos que están en el exterior. Y el inversionista extranjero también va a haber una nueva posibilidad. Lógicamente eso acompañado por el anuncio del señor presidente de la República, que habló, usted recordará, de una repatriación de capitales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces eso es bueno, porque si nosotros, los públicos y privados, nos unimos para crear leyes que sean de beneficio para todos, que no sean leyes que se crean o que se emiten en perjuicio de unos para buscar el beneficio de otros. Eso no debe ser así nunca. Y además de eso, las leyes, sobre todo las que van en el sentido de apoyar al sector de la construcción, debe tener la participación de nuestro sector, porque nosotros somos los actores, nosotros somos los que sabemos realmente qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos beneficia. Y eso también se los hemos dicho no solo al señor presidente, sino a muchos funcionarios, asambleístas inclusive, para que ellos nos tomen en cuenta. Al final, el sector privado, el sector de la construcción, es quien debe estar también siendo parte para que una ley salga como debe ser, de beneficio, y repito, de beneficio para todos. ¿Qué se requiere para la reactivación de la construcción, a más de la derogación de esta ley? Bueno, viene apalancado la inversión, como les decía, es tan importante, ¿no es cierto? El hecho de... Pero eso hay que crear confianza y otros factores que son importantes. Claro, justamente para la inversión hay que crear la confianza. Eso confianza y un marco jurídico adecuado. Justamente para que le dé una seguridad jurídica y una seguridad financiera para quien desee invertir, porque no solamente se piense que va a invertir en el sector privado, sino también en el sector público, ¿no es cierto?, que tanta falta la hace. Con la creación de las alianzas público-privadas, eso también se puede conseguir, pero creando, lógicamente, esa confianza que usted bien lo
menciona, que es tan importante para que haya una más, digamos, haya una mejor actitud entre el inversionista y lógicamente en este caso entre el gobierno también, porque apalancado los dos pues, se va a conseguir el objetivo que es lo que todos queremos, la reactivación, la reactivación del empleo primero y luego también la reactivación de nuestro sector, que es un dinamizador de la economía nacional, eso lo tenemos muy claro, porque fíjese que nosotros como sector somos creadores más o menos de alrededor de 600,000 empleos directos, y si consideramos a toda la cadena que está involucrado con nuestro sector, los empleos van a alrededor de unos 2 millones de empleos, y eso va en beneficio de todos, porque se reactiva el comercio, se reactiva la industria, la misma banca, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, todos debemos mirar y apoyar para que la economía del país vuelva a reactivarse. ¿Los diálogos con el régimen continuarán para seguir encontrando mecanismos que permitan reactivar este y los demás sectores económicos del país? Seguimos, no hemos dejado y no vamos a parar hasta que el sector siga despegando, porque en principio lo que queremos es que se estabilice, que ya no siga decreciendo, que se estabilice, pero la meta es seguir creciendo, volver a hacer lo que siempre fue en nuestro sector. Entonces, para ello, y es válido repetir, que es importante las alianzas entre lo público y lo privado, porque juntos podremos sacarle al país. No solamente esperemos del gobierno, no solamente esperemos del sector privado, porque hoy con las nuevas medidas parecen que quieren solamente que el sector privado sea quien reactive, pero no, esto tiene que estar apalancado entre los dos lados, si no vamos a seguir en el mismo estado. Como usted nos ha señalado, desde el 2014 empezó una profunda crisis en el sector de la construcción. Sin embargo, ¿qué se proyecta para el siguiente año? Bueno, para el próximo año nosotros al menos tenemos la expectativa, tenemos la esperanza de que el sector vaya ya estabilizándose y lógicamente en los años subsiguientes vaya tomando un crecimiento. Lógicamente que nuestro sector es uno de los sectores que crean una reactivación casi inmediata. En el momento que comienza a funcionar adecuadamente, la economía también va a tener un crecimiento, ¿no es cierto? Porque la creación del empleo que genera el sector de la construcción es tan importante. Porque siempre hay demanda de construcción pública, siempre hay demanda de vivienda de los ecuatorianos. Claro. Tenga en cuenta que usted alrededor entre 80 y 100,000 hogares nuevos se crean en el país año tras año. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay esa demanda, ¿no es cierto? Bueno, y digamos que sea el 60% de una demanda de vivienda directa. Entonces, eso es un factor bastante importante de tomar en cuenta, lógicamente en lo que se refiere a la parte inmobiliaria. Pero aquí también vienen, o tienen que venir apalancados también la inversión pública, que ya lo habíamos mencionado con las alianzas, inclusive pública-privadas, para conseguir la inversión en obra pública, es decir, en todo lo que es infraestructura vial, puede ser en equipamiento urbano también, estamos hablando de equipamiento urbano, todo lo que se refiere a educación, salud, seguridad, etcétera. Y la obra de infraestructura estamos diciendo que sea en vías, puentes, vías de segundo orden también, que es tan importante para el país en el sector rural, que eso permite
al ciudadano ecuatoriano, al campesino ecuatoriano, sacar sus productos para poder comercializarlos directamente en los mercados del país. Y eso también se consigue ahora que el gobierno adolece en la parte económica, pues hay que mirar también las alianzas que se pueden hacer con el sector privado. ¿Ustedes harán una abierta campaña para que la ciudadanía se pronuncie con esta pregunta, que es la 7, que dice, ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y especulación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Más que campaña en sí, vamos a demostrarle y hacerle conocer al pueblo lo que significa o lo que ha significado la vigencia de esta ley, que es una ley realmente nefasta. Eso que entienda el público, como les dije al comienzo, que vea que sin esta ley va a tener la oportunidad de tener un empleo. Mucha gente ecuatoriana que se dedica al sector de la construcción, sobre todo en la mano de obra directa, y no solamente en el sector mismo, sino en lo que estamos hablando, en el mismo encadenamiento, porque ahí también hay el empleo de mucha mano de obra, el requerimiento de mano de obra en la industria, en el comercio, todo eso va apalancado, pero que entienda y sepa, que no tenga el concepto que se manejó para expedir esta ley, que nosotros lo vimos que era para desviar la atención del país y tenernos entretenidos en cosas que nos estaban afectando, y eso no debe ser. Tenemos que estar concentrados en las cosas que nos ayudan, que nos apoyan para que nuestro sector esté bien y el ciudadano común también esté bien. Eso debemos emplear nuestros esfuerzos y crear esa expectativa para que la economía del país nuevamente se estabilice. Gracias al arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, por haber dialogado esta mañana aquí en el informativo La Voz de Rumiñahui. 88.9 FM, tu mejor opción. PM, tu mejor opción. PM, tu mejor opción. PM, tu mejor opción. PM.